lo que llamamos marcadores temporales. Marcadores temporales que son muy importantes para hablar de nuestro pasado, para hablar de nuestra biografía o la biografía de una persona, o para hablar de nuestra experiencia laboral. Recordad, you are going to in the oral exam. It's going to be a job interview. In that job interview, you will have to ask about your work experience. You need to use these temporal markers, time markers. Pues trabajé de 1999 a 2001, trabajé en McDonald's. Para hablar de vuestro pasado, experiencia laboral o experiencia académica, necesitamos utilizar estas palabras. Si no son muy... Bien. Entonces, la actividad, muy fácil. ¿Cuáles, en esas palabras, cuáles son las palabras que indican tiempo? En esos tres ejemplos que tenemos aquí. ¿Qué palabras indican tiempo? Se utilizan para marcar el tiempo. ¿Cuáles son? ¿Quién quiere leer? ¿Quieres leer la primera, por favor? Sí. Goya. Goya, antes de la guerra de la independencia, pintó cuadros más alegres, pero después de la guerra su pintura fue mucho más triste y trágica. Vale. ¿Conocéis a Goya? ¿Sabéis quién es Goya? ¿Sí o no? No sé. No. Goya fue un pintor español. Vivió durante la guerra de la independencia. Independencia contra los franceses. Goya, antes de la guerra, pintaba cuadros muy bonitos. Y después de la guerra, sus pinturas son pinturas, se llaman muchas veces pinturas negras. Goya vio la guerra en primera persona, entonces su pintura cambió totalmente. Entonces aquí, ¿qué marcadores temporales tenemos? Tenemos antes de, eso es después de. Esto no es nuevo, ya sabéis utilizar esto. Probablemente last year you talk about this when you describe your daily routine. Después de desayunar, me ducho, o después de desayunar me voy a la universidad. Eso no es nuevo. ¿Qué más tenemos aquí? Velázquez, Jason, ¿puedes leer Velázquez, por favor? Velázquez fue pintor de 1923 hasta su muerte. Escribí de 1623 a 1660. I thought you were going to say something else. A 1960, sí, vale. Entonces aquí tenemos desde hasta, un periodo de tiempo. Desde hasta. Y finalmente tenemos durante el siglo. Los siglos no es como en inglés, no utilizamos los números ordinales, utilizamos los números cardinales. Significa aquí utilizamos un número normal durante el siglo XVII. ¿Sí? No decimos en inglés. ¿Cómo leemos esto? 17. 1, 2, 17.
en inglés utilizamos los números ordinales, first, second, third. En español, para leer estos números, hablando de siglos, no, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. Bien, entonces durante el siglo XVII, durante el barroco es un estilo de pintura, un estilo de arquitectura, es un estilo de arte, el barroco. El gran pintor español fue Velázquez. Bien, entonces esto realmente no es muy difícil, pero tenéis que utilizarlo al hablar del pasado para periodos de tiempo. En vuestros escritos, en los exámenes, examen escrito, a veces no utilizáis esto bien. Por ejemplo, después. A veces, en lugar de después de, algunos utilicéis después. Y no es lo mismo. Después y después de no es lo mismo. Y esto es un error importante. Es diferente. Entonces, esta preposición es importante y cambia el significado. Por ejemplo, después de desayunar, voy a ir a comprar el periódico. This is the common use of this. You already know this. But I think that sometimes you forget to use the, and then the sentence doesn't work. Porque después significa... bueno, vamos a leer los ejemplos y me decís qué significa, ¿de acuerdo? Voy a ir a comprar el periódico después. No hay de. Primero voy a desayunar y después voy a comprar el periódico. Aquí después helps to organize your ideas or your writing. Después de la clase hablo contigo. Después hablo contigo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Después, después significa afterwards o later. Pero después de no significa later, significa after. Y el significado es muy importante porque cambia totalmente el significado de la oración, del escrito. So if you forget this preposition, the sentence doesn't make sense. Unless you después la clase hablo contigo. It doesn't make sense. Doesn't have any meaning. Después la clase hablo contigo. Entonces esto para algunos tenéis que mirarlo. Si os sirve el inglés, entonces tenéis que apuntar el inglés. Después significa later o significa afterwards. Y después de significa after. Y cuando utilizamos después de, we use after después de, we have an event or an action. Something happened. Entonces eso para escribir una biografía, por ejemplo, o para for your essay, you need to keep in mind that how to use the después. Bueno, vale, tenemos este ejercicio rápido, tenemos antes de, funciona como después de, lo mismo en, de, a, durante. Estas palabras son marcadores temporales y son muy importantes para hablar del pasado.
Podemos hacer también el siguiente. La siguiente ejercicio. Podemos hacer esta actividad también. Porque es lo mismo. Este de aquí. ¿Y este? ¿Tenemos esta o no? ¿Y este también? Para este ejercicio, mira, está como se utiliza normalmente, pero es cuando se Sometimes going to define like emphasis. If you want to express that it was a long time, it was a past. Sí, ¿qué tal? Aquí tenemos que ver. Pero es más preciso durante No, don't make that rule. Otherwise you make mistakes. Por ejemplo, yo nací en el siglo XX. Tú también. Tú también naciste en el siglo XX. ¿Sí? ¿Tú naciste en el siglo XX? Sí. Siglo XX. ¿Tú cuándo naciste? ¿En qué año? No, ¿en qué año? Eso es qué día. ¿En qué año? En 1990 y... Siglo XX. Siglo XX, ¿no? Siglo XX.
Bueno. En un momento concreto es en, ¿sí? Entre dos fechas o acontecimientos, desde. Realmente la idea de día o acontecimientos, ¿no? Entre dos fechas, normalmente utilizamos de a. En un periodo, durante un periodo de tiempo, talk about extension of time, durante. Posterior, después de, y anterior. Bien. Ahora, aquí en el libro nos dice cómo utilizar de a, cómo utilizar desde hasta. En el libro dice de a solo se utiliza con fechas, horas, días, meses o años. Sí, estoy de acuerdo, pero Bjorn, ¿dónde vives? Todos vivimos en Hong Kong. No sé cómo se dice. ¿Vives en la El residencia? edificio para estudiantes. Residencia universitaria. Vale. ¿Y cuánto tiempo se tarda de la residencia a la universidad? ¿10 o 5? 12. Bueno, depende, depende, ¿no? Más o menos, más aproximadamente, más o menos. ¿Cómo se dice más o menos con una palabra? Sí, pero una palabra más corta. Se utiliza, utilizamos un artículo, unos. Para indicar aproximadamente se utiliza mucho unos 10 minutos. Unos 10 minutos, ese unos significa aproximadamente. Se tarda unos 10 minutos. Bien. Entonces para lugar, para hablar de lugares también podemos decir de a. Podemos utilizar los dos, de a o desde hasta. Pero aquí estamos hablando de tiempo, entonces bueno, es correcto. Hablamos de tiempo, entonces. Velázquez vivió de... ¿Quién es bueno con números? ¿Win? ¿Qué tal los números? ¿Bien? Entonces, Velázquez vivió de... 599. Velázquez vivió de 1599 a 1660. 500 es una excepción, 1560. Bien. Es decir, durante el siglo XVII. ¿Quién quiere continuar? Sara, por favor, continúa. No. Desde 1623 hasta su muerte. Vale, bien. Siglo XVII, Felipe IV. So here we change again. ¿Sí? Siglo XVII, 1, 2, 3, 4, 5. Felipe IV. Primero, adiós. Primero, segundo, tercero, cuarto. Aquí, con los reyes, son números ordinales. Ordinal numbers. First, second, third. So here, follow the English format. In English, you say Philip II. Right? ¿Cómo se llama la reina de Inglaterra? ¿Cómo se llama la reina de Inglaterra? ¿No sabéis cómo se llama la reina de Inglaterra? Muy famosa, ¿no?
Este es el ejemplo. Podéis tener el ejemplo, la reina de Inglaterra, Elizabeth II. Entonces, you know that you have to use ordinal numbers for the kings and queens. Entonces, tenemos aquí Felipe IV. Felipe IV. Antes de nacer. Tenemos Goya de enero de 1775 a 1792. Se dedicó a los cantores para la fábrica de tapices. Durante esta época, el redactor de forma fresca y amable la vida cotidiana de la España de aquel periodo. Bien. Eugene, después fue pintor de corte. Pintor, ¿dónde está? Aquí. Pintor de corte significa he was working for the king. At that time, the idea of artists didn't exist. Painters had to work for the kings of the royal families. Otherwise, they won't have a job. Or they work for the royal families, or sometimes they work for powerful cathedrals. Bien, después fue pintor del rey, de corte del rey. Cuarto. En 1700. Cambió su estilo y se dijo más crítico e irónico Con los caprichos. Después de la guerra de la independencia, su obra se hizo más oscura y triste. If you are half interested, I would recommend you to check Los Caprichos de Goya. It's a depiction about the horror during the war, independent war. Some of these paintings are quite harsh. They're not really paintings, they are etchings. And they are in black and white etchings. And he wanted to portray what happened in the war. He wanted to show everybody what happened. No, he was kind of saying that war was not good for anyone, not for the winners, not for the losers. So that's quite interesting, quite famous. Bien, vamos a tener más o menos 3 minutos, 4 minutos de descanso, ¿vale?